Iglesia, qué bendición volver a encontrarnos. Estamos en estas semanas con una serie muy especial. ¿Cómo se llama la serie? A ver, ¿recuerdan cómo se llama la serie? De día y de noche, el estudio y la reflexión acerca de los salmos, que está siendo de mucha bendición para la iglesia. Hoy, el día de hoy estamos retomando con uno de los salmos, es el Salmo 95, un salmo muy peculiar porque en primer lugar se dice que ha sido posiblemente David el autor, pero la Biblia no lo corrobora exactamente, ¿no? Pero sí, porque nos habla exactamente acerca de la excelencia de la alabanza y la adoración que nuestro Dios se merece. Y justamente vamos a hablar acerca del Salmo 95. Y quiero empezar con lo siguiente, hermanos. Hay un pasaje, una porción de escritura que está en el libro de Hebreos, donde el autor de Hebreos hace mención justamente del Salmo 95, de una porción del Salmo 95. Y ahí el autor de Hebreos dice que posiblemente sea David, el hijo de Isaí, el autor de este salmo. Entonces hay una posibilidad abierta. Pero el Salmo 95 es importante porque vamos a ir notando y viendo cómo Dios hace tres llamados, tres invocaciones a través del salmista, pero son invitaciones al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para alabar, para adorar el nombre de Dios. Y el salmista va exponiendo las razones, los motivos por el cual debemos como pueblo adorar y alabar a nuestro Dios. Pero él va un poquito más adentro. No solo nos dice las razones por qué debemos adorar, sino que también nos ayuda, nos va a inducir, nos va a dirigir al cómo adorar a Dios. Cómo es que el pueblo de Dios debe adorar a su Señor. Este salmo tiene 11 versículos, de los cuales solo vamos a tomar los 7 primeros, porque en los 7 primeros vamos a encontrar la sustancia del mensaje que esta noche queremos todos recibir. Así que rápidamente nos vamos al Salmo 95 y lo voy a leer en la versión NTV. Salmo 95, escuchen, y dice así: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece a Él, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra. Vengan, adoremos, inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño que siempre está a su cuidado. Estos son los 7 versículos. Como ustedes verán, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, es una invitación constante, una invocación constante. ¿A qué? A adorarlo, a bendecir su nombre, a alabar a nuestro Dios. ¿Y saben qué? Este primer llamado lo vamos a encontrar en los versículos 1 y 2, cuando dice: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Luego dice en el versículo 2: acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza. ¿Sabe qué? En estos dos primeros versículos vamos a notar algunas características que no pueden pasar desapercibidas. La primera de ellas es que el escritor, el salmista, el autor, está usando el verbo en forma plural.
¿Por qué? Porque no se está dirigiendo a una persona, se está dirigiendo a un grupo, se está haciendo un llamado, una invocación general. Nos está involucrando a todos nosotros en este deseo de su corazón. ¿Cuál es? Alabar a Dios. Una segunda característica que podemos notar en estos dos versículos es que el salmista está haciendo un énfasis especial en una acción, un énfasis especial en un tipo de conducta que debe tener el creyente. Dice, aclamen a Dios, aclamar. Dice, aclamémosle al Señor. Muy bien, pero la pregunta que brota por sí sola es, ¿qué entendemos por aclamar? ¿Qué significa aclamar? ¿Qué piensa usted? Rápidamente podemos darnos cuenta que esta palabra, aclamar, es una palabra que está en latín, viene de latín. Es la unión de dos raíces latinas. La primera es ad, que significa hacia, y la segunda, clamaré o clamare, que significa gritar. Y entonces podemos nosotros al unir sacar el concepto. Clamar significa o es un grito que dirigimos a Dios. ¿Para qué? Para resaltar su presencia. Es un grito que le dirigimos a Dios para resaltar su honor, para darle gloria, honra y honor. Eso significa clamar. ¿Y sabe qué? Y dice el salmista que su pueblo, el pueblo de Dios, está llamado, invitado a clamar su nombre, su presencia. ¿Y sabe qué, hermanos? Una tercera característica que podemos nosotros sacar de estos dos primeros versículos, mire usted cómo el salmista denomina a Dios de una manera especial. Le dice al Señor, Él es la roca de nuestra salvación. Ahora yo pregunto, ¿por qué el salmista compara al Señor con una roca? ¿Por qué creen ustedes? Por lo que representa. Una roca representa firmeza, solidez, estabilidad. Y es por eso que el salmista va a usar esta comparación, esta metáfora, dando a entender que Dios es un fundamento estable, Dios es un fundamento firme en el cual su pueblo puede poner su confianza. ¿Se da cuenta? Pero sigamos hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos va a hablar de que Cristo es la roca o la piedra angular. Esa roca o piedra angular que sirve de fundamento en la fe de todos los creyentes. Y quien edifica su fe en base o sobre esta roca, sobre esta piedra que es Jesús, lógicamente se va a mantener estable, se va a mantener firme, aún en los momentos de adversidad, aún en los momentos más difíciles va a estar siempre firme. Ahora, no es este salmista el primero en denominar a Dios como la roca de la salvación. Ya anteriormente otros salmistas también lo han dicho. El Salmo 89, Salmo 62, en el Salmo 71, en el Salmo 6.1. En todos ellos los autores, los salmistas, se han referido a Dios como la roca de la salvación, la roca del refugio o la roca que es más alta que yo. En otras palabras, Dios siempre ha sido visto como esa roca en la cual yo me puedo guarecer, en el cual yo puedo encontrar refugio. Ahora, una cuarta característica de estos dos versículos que hemos leído al principio. Cuando nos reunimos en días como hoy, que es nuestra celebración comunitaria, nuestra celebración pública. ¿Por qué celebración pública? Porque las puertas están abiertas a todas las personas. Y cualquier persona, sea conocido o no, puede traspasar estas puertas y venir y sentarse y unirse al pueblo de Dios. Cuando
nos unimos en esta celebración a Dios, solo hay un solo corazón y un solo sentir. ¿Cuál es? De darle a Dios la alabanza y la adoración que Dios se merece. Esta alabanza y esta adoración que Dios se merece, hermanos, debe ser una extensión de la alabanza y de la adoración personal que cada uno de nosotros desarrolla en su vida cotidiana. Esta alabanza y esta adoración debe ser una extensión de la alabanza privada que cada uno de nosotros tiene en su vida diaria. Si usted tiene en su vida diaria, en su devocional, en su altar familiar, en su lugar secreto, usted adora y alaba a Dios, créame, no le va a ser difícil unirse a la congregación y como cuerpo poder elevar un cántico de alabanza y adoración a nuestro Dios. No le va a ser difícil. El salmista, hermanos, nos está llamando, o está llamando al pueblo de Dios a celebrar, yo digo de repente, la más grande bendición que el pueblo de Dios pueda recibir. ¿Sabe usted cuál es la más grande bendición que el pueblo de Dios pueda recibir? ¿Sabe usted cuál es? La bendición más grande que podemos recibir como pueblo es tenerle a Dios como nuestro Dios. El tenerlo a Él como nuestro Señor, el tenerlo a Él como nuestro Rey y como el pastor de pastores. Ese es el privilegio más grande que podemos tener como pueblo de Dios. Ahora, en ningún otro lugar Dios va a manifestar su presencia de una manera tan especial como cuando estamos reunidos como cuerpo, como pueblo. Y esto quiero que usted lo pueda notar. El apóstol Pablo, tratando de captar un poquito esta idea del salmista, él lo va a decir en otras palabras, en una carta muy personal, donde él empieza a darle recomendaciones a su hijo espiritual, a Timoteo. Él le va a decir lo siguiente. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. 1 Timoteo 3, verso 15. Es una carta personal. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, ¿no? Tal vez no pueda llegar a tiempo. Así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La pregunta es, ¿qué está indicando Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está revelando Pablo en esta cita bíblica? Primera cosa que Pablo está revelando, que la iglesia es la familia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Usted es parte de la familia de Dios. Somos el cuerpo de la familia de Dios. Somos un pueblo escogido por Dios. La iglesia es la familia de Dios. Esa es la primera invocación del salmista. Ahora, cuando esas palabras como aclamar, cantar, son empleadas también en el hebreo, como no hay una traducción directa al español, pero sí nos da una idea. Nos da la idea de que algo apoteósico se está haciendo. Nos da la idea de algo apoteósico a viva voz se está expresando, mejor dicho, a gritos. Es decir, se trata de un gozo que se expresa oralmente, vocalmente, pero tiene que ser con mucho entusiasmo, con mucho corazón y sobre todo con muchos deseos de hablarlo, de decirlo. No podemos aclamar a Dios de una manera apagada. No podemos aclamar a Dios de una manera como sin brillo, sin ganas, simplemente por cumplir, porque eso no sería aclamar a Dios. A veces me pregunto, ¿dónde se aclama mejor? ¿En una iglesia que le canta a su Dios o en el Estadio Nacional cuando juega tu equipo favorito? ¿Dónde se aclama mejor? ¿Dónde se ovaciona mejor?
Yo creo que esa respuesta usted y yo tenemos que examinarla en privado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? Tampoco quiero irnos al otro extremo, al decir que demos rienda suelta a nuestra alabanza. No, yo creo que aún la palabra de Dios también tiene regulaciones. Aún la palabra de Dios nos ha puesto también límites que tenemos que de alguna manera sujetarnos a ellas, porque no quiere decir que tengamos que dar rienda suelta a nuestras emociones, ¿no? Y sin límites propiamente. Y lamentablemente y convertir una reunión de alabanza en algo caótico, en algo desordenado. No, 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 eso no nos está diciendo el salmista. Pero yo te digo que aún en la palabra de Dios también ha puesto regulaciones. Una de ellas está en 1 de Corintios capítulo 14, verso 40. Voy a citar sola esta, que está en 1 Corintios 14, 40. El apóstol Pablo dice, pero asegúrense de que todo se haga, dice, de forma apropiada y con orden. El hecho de que alabemos a Dios con intensidad, de que alabemos a Dios con todas nuestras fuerzas, de que alabemos a Dios con un corazón vibrante, no debe servir para romper límites y dejar el orden y simplemente convertir todo en un caos. No, no es eso. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirte lo siguiente. Pero aún así, el canto del cual está hablando acá el salmista en el Salmo 95 es la de una persona o la de un pueblo que está energizado. Es la de un pueblo que está movido en lo más profundo de su corazón a la adoración y a la alabanza de su pueblo, de Dios. Porque estamos adorando no a cualquier persona, no a cualquier ser. Estamos adorando al mismo Dios, el eterno Dios, el que es lleno de gracia, lleno de santidad, lleno de justicia. El mismo a quien le hemos llamado, y los salmistas lo llaman, la roca de nuestra salvación. Recuerde algo, que Dios nos salvó a un gran precio. Recordemos que la vida de su Hijo fue el precio y nosotros no lo merecíamos. Dios nos incluyó en ese plan precioso de la salvación desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que tú nacieras, desde antes que nacieran tus padres, desde antes que nacieran los padres de tus padres, ya Dios había pensado en ti, ya Dios había pensado en darte la vida eterna a través de Jesucristo. Créame, dígame usted si esto no es un motivo para darle gracias a Dios. Dígame usted si esto no es un motivo para alabar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Ahora, mire usted, a veces la alabanza tiene que tener ciertas características en nuestra vida. No podemos tener un tiempo de una alabanza apática, indolente, indiferente. A veces algunos, de repente, un ejemplo de una alabanza apática puede ser, de repente está cantando, levantando sus manos, está pronunciando palabras, pero yo pregunto, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente? ¿Está usted siendo consciente de las palabras que está pronunciando? ¿O simplemente está siguiendo el renglón que sale en la pantalla? Nada más. Y a veces nuestras palabras aparecieran que solamente hacen bulla, pero nuestro corazón no está en Él, porque nuestro corazón está en otro lado, porque nuestro corazón está en las cosas cotidianas, en casa, estamos en las preocupaciones diarias, o sabe Dios, en cualquier otro lugar. Eso no es la alabanza que el salmista nos está sugiriendo o enseñando. Dice el salmista, y lo voy a decir en mis propias palabras: alaba a Dios con todo tu corazón,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque solo Él merece nuestra eterna alabanza. Estoy tratando de resumir lo que dice el salmista. Yo sé, hermanos, que la tristeza y el dolor muchas veces merodean nuestra vida, pero la Biblia dice que debemos venir ante su presencia con gratitud. Ahora, dice el versículo 2, acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Ahora, primero dice alabanza y luego dice acción de gracias. ¿Por qué será? Porque un pueblo que reconoce a su Señor es un pueblo que aprende a ser agradecido con su Dios. La gratitud es parte de nuestra adoración. Mire usted, hay una historia muy interesante y voy a tomar unos minutos del tiempo porque quiero que usted lo pueda entender. En el pasaje, en el Evangelio de Lucas, hay una historia muy conocida. Jesús estaba camino a Jerusalén y de repente en el camino se le salen 10 leprosos. Imagínate, Jesús nunca iba solo, Jesús iba con una multitud. Cuando los 10 leprosos le salen al frente a Jesús, ¿qué pasa con la multitud? Huyeron, corrieron, se fueron, se espantaron, dijo, porque la lepra en ese tiempo era una enfermedad incurable y era altamente contagiosa. Dice que dentro de los 10 leprosos, 9 eran israelitas y había un extranjero, un samaritano. Y dice la historia que ellos le clamaron, le pidieron, rogaron, suplicaron a Jesús que los limpie, que los sane. Y la Biblia también dice, y Dios Jesús, que es tan, pero tan misericordioso, escuchó, entendió el dolor, el sufrimiento de estos leprosos. Y los 10 fueron sanados. Yo creo que hasta aquí se debería terminar la historia, pero no. Ahora, lo que resalta esta historia no es el poder milagroso de Jesús que actuó en favor de estos leprosos. Lo que resalta esta historia no es la compasión ni la misericordia del Señor por estas personas que estaban sufriendo. ¿Sabe qué es lo que resalta la historia? La ingratitud de los leprosos. La ingratitud de estos leprosos israelitas. Porque dice que solo el samaritano, el extranjero, fue el único que regresó a dar gracias a Jesús, como corrobora Lucas en el capítulo 17. ¿Qué tal si los leemos? ¿Sí? Lucas capítulo 17, vamos a leer del 15 al 18, en la versión tradicional de Reina Valera del año 60. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, está hablando del extranjero, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué significa a gran voz? Gritaba de emoción, gritaba de alegría, gritaba adorando y alabando a Dios. Y se postró, dice, rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿cómo? ¿No son 10 los que fueron limpiados, los que fueron sanados? ¿Y los 9 restantes dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Jesús estaba preguntando por la ubicación de los 9 compatriotas suyos que también fueron sanados juntamente con el extranjero. ¿Dónde están? ¿Por qué no han retornado a dar gracias a Dios? ¿Por qué? Ahora, note usted un detalle acá que no puede pasar desapercibido. Jesús conecta la gratitud con la honra que le debemos dar a Dios. En otras palabras, la gratitud a Dios es una forma de alabanza, es una forma de honrarlo, es una forma de adorarlo a Dios. Cuando usted
es grato con Dios. Cuando tú le dices gracias, Dios, le estás adorando, le estás alabando, le estás reconociendo como tu Señor y como tu Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, y por eso no necesitamos depender de circunstancias para alabarlo. Mire, la Biblia dice que debemos hacerlo en toda circunstancia. Ay, pastor, pero qué difícil es eso. Claro que es difícil, pero primero vamos a la cita bíblica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice, sean agradecidos cuando las cosas le vayan bien, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Dice así la Biblia? ¿Verdad que no? Dice, sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Qué quiere decir toda circunstancia? Cuando te vaya bien, gracias, Señor. Cuando tengas que comer, gracias, Señor. Cuando el negocio te ha ido bien, gracias, Señor. Cuando has logrado tus objetivos, gracias, Señor. Pero también cuando las cosas no te vayan bien, dale gracias a Dios. Gracias, Señor. No esperaba este resultado. Me apena, Señor. Es más, no entiendo por qué me sucede esto, pero te doy gracias porque tú tienes el control de las cosas, porque mi vida está en tus manos, Señor. Y es más, tú sabes lo mejor para mí. Gracias te doy, aunque no lo entienda. Cuando usted hace esto, le está diciendo, yo confío en ti en todas circunstancias. ¿Se da cuenta? Por eso dice Pablo, sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios. Muy bien, ahora volvamos nuevamente al Salmo 95. Ahora, si usted y yo analizamos bien este Salmo, ya en los minutos que nos quedan, quiero decirle que hay dos enemigos que tiene la alabanza y la adoración. ¿Cuáles son los dos enemigos que estorban una genuina alabanza y una genuina adoración? ¿Sabe cuál es? El primero de ellos es muy conocido: el orgullo. Y la segunda, la falta de entendimiento. Yo le llamaba la falta de reflexión. ¿Por qué el orgullo? Porque el orgullo nos hace creer, hermanos, que si le servimos, yo creo que Dios ya está complacido. El orgullo nos hace creer que somos merecedores de su gracia y de los favores de Dios. Y eso es un tremendo error. Nadie merece nada de Dios. Todo lo hemos recibido por su gracia. Todo lo hemos recibido por su amor. Todo lo hemos recibido por la infinita misericordia que Él tiene contigo y conmigo. Si hoy estamos sentados en este lugar, si hoy tenemos salud y vida, ¿sabes por qué? Simplemente por su infinita misericordia, no porque te lo merezcas. El segundo enemigo de la alabanza y de la adoración es justamente la falta de reflexión. ¿Por qué es enemigo la falta de reflexión? Porque no nos permite apreciar realmente quién es Dios. No nos permite entender que todo lo que Cristo nos ha dado es por pura gracia. Y como no tenemos el entendimiento, no lo creemos ni lo practicamos. Sin reflexión, sin entendimiento, no puede haber una adoración genuina. La falta de reflexión nos puede llevar de repente a tener júbilo, algarabía, pero eso será solamente superficial, artificial, emocional, nada más. Será algo, como dicen, epitelial, y ahí quedará. Hay un filósofo, un apologista cristiano del siglo XVIII, Gilbert K. Chesterton. ¿Cuántos habrán escuchado de él? Este señor Chesterton era un periodista, escritor, filósofo, apologista cristiano del siglo XIX. ¿Sabe? Él dejó una frase que creo que amerita el día de hoy citarlo.
Chesterton dijo, escuche, cuando vayas a la iglesia debes quitarte el sombrero, no la cabeza. Yo sé que muchos estarán pensando, ¿y eso qué significa? Claro, esta frase fue dicho dentro de un contexto cultural y habría que conocer el contexto cultural para entender la riqueza de esta frase de este siervo de Dios, Chesterton. Recordarán ustedes que en las épocas pasadas, en siglos pasados, la gente se vestía de una manera especial. Los varones usaban smoking y sombrero, ¿recuerdan? Cuando iban a lugares especiales, la gente iba pues con su smoking, y el varón, sobre todo el varón, y con su sombrero. Y cuando estaban frente o iban a saludar a una persona importante o iban a un lugar importante, ¿qué hacían? Se sacaban el sombrero, ¿no? Y ahora justamente Chesterton dice, cuando vayas a la iglesia debes quitarte el sombrero, no la cabeza. Es decir, quítate el sombrero, si está bien, en reverencia, en respeto al lugar donde estás, pero no te quites la cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo? Está haciendo alusión a que los cristianos venimos a adorar a Dios y nuestra adoración debe empezar por el entendimiento, por la cabeza. Porque cuando entendemos la verdad, nuestra adoración será mucho más profunda. Cuando entendemos lo que Dios realmente ha hecho por nosotros, entonces el enfoque de nuestra adoración va a cambiar, va a ser más profunda todavía. Y no solo debe quedar en la cabeza, sino debe bajar al corazón. Porque si no baja al corazón, dice Chesterton, que será una adoración superficial. Ahora, la verdadera adoración tiene cabeza y tiene corazón. Y los antiguos creyentes del siglo XIX, a los cuales le llamaban los puritanos, que eran los creyentes ingleses del siglo XVI por ahí, ellos decían que la alabanza y la adoración tienen luz y tienen calor. ¿Por qué? Luz para el entendimiento y tienen calor para el corazón. Qué maravilloso es esto. Por eso es que el salmista, aparte de decirnos cómo adorar a Dios, también él nos va a decir por qué debemos adorarle a Dios. ¿Sabe qué? El verso 3 dice, debemos adorar a Dios porque grande es el Señor nuestro Dios, grande es gran rey es Él sobre todos los dioses. Y no solo, Él sigue avanzando, verso 4 y verso 5, dice, en sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. Nos está diciendo que tenemos un Dios que es creador y de un Dios que sostiene todas las cosas. ¿Sabía usted que la vida y el universo está sostenido por la palabra de Jesús? Dice que la palabra de Jesús que un día salió de su boca tiene el poder suficiente para sostener la vida. El día en que Jesús retire su palabra, todo volverá a la nada, todo desaparecerá. Ahora, el verso 5 dice, el mar le pertenece. Estamos viendo el poder creador de Dios, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Una vez más, Dios, en esa cualidad especial de ser un Dios creador de las cosas. Es decir, tanto su persona como sus obras, las obras de sus manos, son razones suficientes para adorarlo a Dios, para amarlo, para servirle, para entregarle nuestra vida, para entregarle nuestro corazón. Dios merece lo mejor de lo mejor de cada uno de nosotros. Y cierra el salmista con el versículo 6 y 7. Vengan una vez más, invitación. Vengan, adoremos, inclinémonos, arrodillémonos. Salmista, ¿qué más debo hacer? Ya estoy adorado, ya estoy inclinado, ya estoy arrodillado. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué más puedo hacer, Señor, para adorarte? ¿Qué más puedo hacer para demostrarte mi gratitud, mi alabanza y mi adoración?
Verso 7, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, somos rebaño de su cuidado. ¿Sabe qué? El salmista cierra con el versículo 7, enseñándonos una relación filial de un pastor con sus ovejas. Esa relación filial que hay de un padre con un hijo. Dios, que a pesar de tener un poder colosal, un poder grandioso, Dios no hace abuso de su poder para conquistar tu corazón. Dios escoge el camino del amor. Dios escoge el camino del amor para llegar a ti. Como dice la palabra de Dios, Dios está buscando atraer tu corazón con lazos de amor. Y esto se hace realidad en la vida y en la persona de Jesucristo. Jesús dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Habla de relación filial. Yo te conozco, tú me conoces. Yo te amo, tú me amas. Pero más abajo, en el verso 11 del capítulo 10 de Juan, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿De qué está hablando acá? De que Jesús es este buen pastor que se hizo hombre para morir en una cruz. Y en esa cruz poder pagar nuestros pecados. Y a través de su sacrificio y de su resurrección, hoy día poder tener la salvación eterna. Tantas cosas más podemos decir de este salmo. Tantas cosas más podemos decir de este Dios nuestro, a quien hace unos momentos cantábamos y adorábamos con tanta emoción. Por eso es que en esta noche ya quiero suplicarte algo. Reconcíliate con Dios. No estás viniendo acá, te aseguro, solamente por una intención personal. Estoy seguro que es el Espíritu Santo quien incluso te ha preparado en el día para que en este momento estés sentado en este lugar. Reconcíliate con Dios. Ya Dios lo ha hecho todo. Ya la mesa está preparada. Solamente tienes que dar un paso de fe, de recibirlo, de aceptarlo como el Señor de tu vida. Nada más. Y deja que Él haga sus cosas grandiosas y maravillosas en tu vida. Si quieres hacerlo, yo te invito en estos minutos finales a que cierres tus ojos ahí en el lugar donde estás. Vamos a cerrar todos nuestros ojos en este momento. Y le vas a decir así: Señor Jesús, en este momento he sido impactado por tu palabra. Gracias por el amor que demostraste por mí. Y gracias, Señor, porque me amaste desde el principio. Aunque yo no lo hice contigo, pero tú sí me amaste. Y es por eso que en este momento tomo la decisión de recibirte en mi vida como mi Salvador y como mi Señor. Te invito a que vengas a mí, Jesús. Entre en mi corazón, entre en mi vida. Haz de mí una nueva criatura, como dice tu palabra. Gracias por este enorme privilegio que me das, porque reconozco que con mis propias fuerzas no lo voy a lograr. Reconozco humildemente que solo soy un pecador delante de ti y que necesito de tu ayuda, necesito de ti. Cámbiame, transfórmame, que esa promesa de ser un hombre nuevo sea una realidad en mi vida. Te lo ruego, Jesús, en tu santo nombre oro. Gracias, gracias, amén. Si usted ha hecho esta oración y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, quiero orar por usted, ¿sí? ¿Me permite? ¿Habrá alguien en este lugar que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador? Por favor, en el lugar donde está,
Si es que lo ha hecho, levante su mano. No nos queda mucho tiempo. Levante su mano, por favor, si ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Veo una dama, Dios la bendiga a usted. ¿Alguien más ha recibido, por favor? Una dama, por favor, quiero pedir algo. No aplaudan, por favor. Este es un momento de lucha espiritual. Este es un momento en que el cielo y el infierno están en una pugna. Este es un momento, si viéramos el mundo espiritual, veríamos esa lucha interna. Más bien intercedamos, más bien adoremos a Dios, más bien alabemos a Dios con todo nuestro corazón. Dios la bendiga a usted, señorita, por esta decisión. Créame, es la mejor decisión que usted pudo haber tomado en esta vida. Dios la bendiga a usted. ¿Alguien más ha recibido a Jesús como Señor? Caballero, Dios lo bendiga a usted por esta decisión que está tomando. ¿Alguien más ha recibido a Jesús? ¿Alguien más? Ese es el tiempo de Dios para su vida. Si usted nos está siguiendo a través de nuestras plataformas sociales, de repente en el lugar donde usted se encuentra, usted también ha tomado esta decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador. En este momento hay un número que está saliendo, un número de WhatsApp. Por favor, llámenos, comuníquenos y nosotros estaremos aguardando por usted. Dios lo bendiga. Ok, las personas que han recibido al Señor, quiero decirles que hay una persona que se va a acercar a ustedes porque queremos entregarle un pequeño presente. Queremos, por favor, que pueda acompañarle brevemente para que reciba este presente. ¿Sí? Acá hay una dama. Por favor, acompáñele brevemente. Muchísimas gracias. Ahora sí, ovacionemos a Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Dios, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra del Señor. Y esta tarde ya no han sido uno, han sido 2, 3, 4, 5. Hay un festival en el cielo, gloria a Dios. Aleluya.